Ese dicho que dice algo así como si algo funciona no lo toques es verdad, pero algunas veces. Otras, si esperas a que la cosa no funcione, quizá ya es demasiado tarde para arreglarlo. Puede pasar cuando el éxito te ciega, y lo hemos visto en muchos casos, desde empresas muy grandes a negocios pequeños, que han ganado mucho dinero porque las circunstancias eran favorables y luego lo han pasado mal o incluso se han ido a pique cuando dejaron de serlo. Por eso, cuando alguien tiene éxito, la mejor pregunta que debe hacerse es ¿qué estoy haciendo bien? Y si resulta que lo que está haciendo bien es aprovecharse del momento, mucho cuidado. Por definición, siempre se acaba. Este preámbulo viene a cuento de una historia muy interesante, incluso diría que instructiva, sobre la peor crisis que tuvo Porsche. En no mucho tiempo pasó de estar al borde de que la absorbiera otra marca a convertirse en el fabricante de automóviles más rentable del mundo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Desde su inicio, Porsche fue una empresa de éxito, y la pregunta de qué hizo bien no es tan fácil de contestar porque comenzó fabricando el 356, un deportivo hecho a partir del escarabajo, que ya era prácticamente obsoleto cuando se empezó a fabricar en masa. Pese a ello, el 356 tuvo aceptación en Europa y aún más en los Estados Unidos. Un 356 era la antítesis del coche americano, muy pequeño y con un motor minúsculo. Pero un señor llamado Max Hoffman, importador de coches europeos en Estados Unidos, estaba convencido de que podía venderlo allí y efectivamente, en 1954, 6 años después de la fundación de la empresa, Porsche cayó de pie en los Estados Unidos. Hoffman vendía casi 600 coches al año en ese país, un tercio nada menos de la producción total. Ese año General Motors vendió 6 veces más unidades del Corvette, pero con un coche adaptado al gusto americano y una estructura mucho mayor que alcanzaba todos los rincones del país. Era 1965, corría el último año en el que se fabricaría el 356 y casi 3/4 partes de ellos se venderían en los Estados Unidos. Mientras el enorme mercado americano crecía, a Porsche le iba bien. En ese año, 1965, se vendieron allí más de 9 millones de coches. En 1973, la cifra superó los 11 millones y tras la primera crisis del petróleo comenzó a bajar, después a subir y en 1986 ya se alcanzó el nivel anterior a la crisis. Y otra vez, claro, después de un periodo bueno, comienza un periodo malo. A principios de los años 90 el mercado americano cayó hasta poco más de 8 millones de coches. Porsche comenzó a atravesar serias dificultades económicas. En 1986 había fabricado casi 60.000 unidades. En 1993, poco más de 15.000. Pasó de ganar 250 millones de dólares a perder más de 180. El entonces director general de Porsche, Arno Bonn, le echó la culpa al empedrado, a la crisis económica de la época. Estaban a punto de caer en manos de otra empresa. Toyota hizo una oferta. Pero la economía mundial no era el problema, solo un agravante. El anterior éxito comercial de Porsche escondía un fallo estructural garrafal. El sistema de producción era anticuado, costoso e ineficaz. Era algo que sabían varias personas, tanto dentro de la empresa como por análisis externos. La cuestión era cómo cambiarlo con la rapidez necesaria en una empresa tan tradicional como Porsche. El director de producción, nombrado en 1991, Wiederkein, se dio cuenta de que hacerlo despacito conducía al abismo. El cambio debía de ser traumático. Y vaya si lo fue. Lo primero que hizo fue mostrar a su personal la magnitud del problema, y para eso organizó visitas a fábricas japonesas de Toyota, Nissan y Honda. Los alemanes volvieron hechos polvo. No solo porque se dieron cuenta de lo atrasados que estaban, sino también porque los japoneses trataron de hacerles la visita como si fueran un colegio. No les ocultaron nada, porque no los consideraban competencia siquiera. De esos viajes a Japón salió un informe en el año 92, donde los datos demostraban que los japoneses fabricaban coches de mayor calidad, en menos tiempo y con un coste inferior. Y en ese 1992 el Consejo de Supervisión de Porsche nombró director general a Wiedeking, que, según sus propias palabras, quería un choque cultural para cambiar la empresa. Para ello trató de contratar a una consultora japonesa llamada Shinjutsu. Estaba formada por 3 discípulos de Taiichi Ohno, que a lo mejor no te suena de nada ese nombre, pero querido amigo, fue el hombre que desde Toyota hizo el cambio más importante en la producción de coches desde la cadena de montaje del Ford T. Esos 3 discípulos, Yoshiki Ibata, Chihiro Nakao y Akira Takenaka, inicialmente se negaron a trabajar con Porsche.
consideraban desleal aplicar en otro fabricante lo que habían aprendido en Toyota. Pero como dijo Nakao, el señor Wiedeking quizá está al corriente de nuestra costumbre. Si un directivo te quiere contratar 3 veces, entonces no puedes negarte. Al final dijeron que sí, pero pidiendo un auténtico montón de dinero por sus servicios y también con unas condiciones muy severas. Básicamente, aquí mandamos nosotros. En Porsche, mientras tanto, todavía se creían que estaban en la cúspide de la ingeniería alemana, la mejor del mundo para ellos, pero a los japoneses les importaba un bledo la gloriosa historia de la marca. Todo el mundo aquí me habla de lo que han conseguido, pero yo solo creo lo que veo, y la mayoría de eso que veo es la forma en que hacíamos las cosas en Japón hace 30 años. Esta frase salió de la boca de uno de los fundadores de Shin-Jutsu, Yoshiki Ibata. Otro de ellos, Chihiro Nakao, comentó cuando le llevaron a ver la fábrica: esto será un almacén, no veo trabajadores, solo monos trepando por unas estanterías. Esas estanterías eran relativamente nuevas y en Porsche estaban contentos y orgullosos de ellas. Medían 2,5 metros y era parte del sistema que les aseguraba piezas para 28 días de producción. Para los japoneses eso era absurdo. Unos almacenes así suponían un coste muy grande en energía, en gestión y en mantenimiento. Además, no forzaba a los proveedores a trabajar correctamente. Uno de los datos del informe revelaba que, con demasiada frecuencia, entregaban los pedidos tarde, con el número de piezas equivocadas y con demasiadas piezas defectuosas. Un golpe de efecto crucial de los japoneses fue requerir la presencia del mismísimo Wiedeking en la planta, ponerle ropa de trabajo y darle una sierra para que empezara a cortar una de esas estanterías a 1/3 de la altura. Cuando los trabajadores lo vieron, quedó muy claro quién mandaba allí. Algunas fuentes aseguran que, por si aquello no hubiera sido bastante explícito, Wiedeking, sierra en mano, añadió: y al que no esté de acuerdo, le corto las pelotas. Vamos a entender mejor el impacto que tuvieron los japoneses si separamos lo que hicieron de cómo lo hicieron. Lo que hicieron fue cambiar un sistema de producción obsoleto por uno moderno en un plazo extremadamente corto. Durante toda la vida, lo que hacía Porsche era fabricar lo más rápidamente posible y, ya fuera de la cadena de montaje, dedicarse a solucionar los problemas de calidad que aparecían sistemáticamente. Hasta entonces, jamás había fabricado un coche de serie sin tener que retocarlo al final. Shin-Jutsu quería imponer el método japonés, fabricación con 0 defectos. Pero claro, para eso no bastaba decirle a los trabajadores que no se equivocaran. Les dieron, o más bien les hicieron tragar, las herramientas y los métodos para que fueran más eficaces y productivos. Por ejemplo, reducir el tiempo que los trabajadores dedicaban a tareas improductivas. Recoger piezas de un almacén, dar vueltas alrededor del coche para realizar los trabajos. Esto se plasmaba en los llamados diagramas spaghetti, donde se mostraba el recorrido que hacían andando cada uno desde su puesto para hacer una tarea. Los japoneses encontraron lo que parecía el vuelo de una mosca y lo dejaron en líneas rectas. Pero toda esa transformación de los métodos habría sido inútil sin un cambio de mentalidad de la plantilla. Y en eso también tuvieron éxito, aunque fue muy duro para los trabajadores en todos los niveles del organigrama. Chihiro Nakao apareció en una ocasión por la línea de montaje del 911 y, después de gesticular visiblemente cabreado, trincó al responsable Edgar Ebersold y le dijo: «Su gente no está trabajando, solo los veo pasear». Cuando Ebersold indicó que iban a las famosas estanterías, Nakao añadió, señalándolas: «Eso no son más que desperdicios». El propio Ebersold contó que después de aquello fue a esconderse a su despacho. Pero lo de esconderse no era una solución. Siegfried Runkel, uno de los mandos intermedios de la sección de pintura, estaba revisando unas notas cuando apareció Nakao como un vendaval. Le quitó los papeles y los lanzó por el aire mientras le decía: «En vez de esto, debería usted estar haciendo su trabajo». Lo curioso es que tanto Ebersold como Runkel acabarían en Porsche Consulting para enseñar a otras empresas lo que aprendieron de los japoneses, aunque supongo que de una forma menos despiadada. Wedelin Wienkelin, el hombre que hizo posible todo esto, ha escrito 2 libros, y en uno de ellos cuenta otra anécdota sobre el trato de los japoneses al personal de Porsche. Al final de la línea de montaje había que pegar una parte de la moqueta de un 911, y este era el tipo de cosas que Shin-Jutsu quería evitar. El japonés llamó al responsable para pedirle explicaciones. ¿Por qué esto siempre sale así de mal? Mire usted, para que quedara bien necesitaríamos otro tipo de pegamento. Pues consígalo. El proveedor necesitaría como mínimo 2 semanas para traérnoslo. Pues llame ahora mismo y dígale que o nos lo trae ahora mismo o cambiamos inmediatamente de proveedor. El responsable alemán se fue a llamar al proveedor y volvió pensando que ahí se acababa la bronca. Mire, señor, dice que lo traerá la próxima semana. Coja un coche y vaya usted a buscarlo ahora mismo.
Lo cierto es que estos métodos funcionaron, hubo un choque cultural buscado por Wiedeking y el sistema de producción dio un cambio drástico. En solo un año, no solamente se redujo a 1/3 el tiempo necesario para fabricar un 911, además con mucha mayor calidad. En julio del 94, Porsche fabricó por primera vez un coche que no hubo que retocar al final de la cadena de montaje. Además de la producción, Shin-Jutsu influyó en la estrategia de producto. Alentaron el proyecto del Boxster, que se empezó a considerar en el año 91, y el cese del 968 y el 928, porque con el volumen de producción de Porsche era ridículo, no tenía sentido que hicieran modelos de 4, de 6 y de 8 cilindros. Los de motor delantero, además, no tenían prácticamente nada en común con el 911, mientras que un Boxster y el futuro 911-996 serían prácticamente el mismo coche de la mitad hacia adelante, y con la misma generación de motores refrigerados por agua. Porsche empezó a ganar mucho dinero y Wiedeking lo usó para hacer crecer la empresa en todos los sentidos. Él fue el responsable último de la creación del Cayenne y de la fábrica de Leipzig, la segunda de la marca. Hoy el Cayenne es el modelo más vendido de Porsche. Tanto dinero ganó Porsche que estuvo a punto de quedarse con el control total de la marca Volkswagen, el pez pequeño comiéndose al grande. Pero debido a ciertas maniobras subterráneas de Ferdinand Piëch, eso no fue posible. Pero lo que Ferdinand Piëch no pudo parar, ya ha fallecido, fue la creciente pujanza de Porsche, hasta convertirse ahora mismo en el gran mirlo blanco del grupo, hasta convertirse en una empresa que va a salir a bolsa justamente para capitalizar fuertemente toda la transición hacia la digitalización y la electrificación que el grupo entero tiene que acometer. Y eso será a cuenta de Porsche. Pero esta y otras historias serán objeto de futuros vídeos aquí en el canal de carwow.es. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.